Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargaditos de noticias que, créanme, les van a dejar con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo, un universo donde los rumores vuelan más rápido que la velocidad de la luz y donde cada detalle se convierte en noticia de primera plana. Específicamente hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, una que involucra a dos de los nombres más resonantes de los últimos tiempos, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí han oído bien, porque el título de nuestro vídeo de hoy ya les habrá dado una pista: Ander Zel impactante, Kerem Bürsin no se puede casar, ¡qué sorpresa! Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este entramado de sorpresas, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma solo un segundo, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y los mantendremos siempre al día con lo último del mundo del espectáculo. Anímense, denle al botón de suscribirse, que no se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha monopolizado las conversaciones y los titulares es, sin duda, esta supuesta imposibilidad de que Kerem Bürsin contraiga matrimonio. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, inmediatamente pensamos en Ander Zel, ¿verdad? Su relación ha sido una de las más mediáticas y queridas por el público, una conexión que nació en las pantallas y que parece haber trascendido a la vida real, al menos en la percepción de muchos de sus seguidores. Sin embargo, esta noticia sobre su posible imposibilidad de casarse ha levantado muchísimas cejas y ha generado un torbellino de especulaciones. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Por qué Kerem Bürsin no podría casarse? ¿Tiene esto algo que ver con Ander Zel? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que vamos a intentar responder hoy. Comencemos por el principio. Los rumores sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin explotaron con fuerza durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. La química entre ambos era tan palpable, tan genuina, que la audiencia no tardó en fantasear con que lo que veíamos en pantalla era solo una pequeña muestra de lo que ocurría detrás de cámaras. Y efectivamente, con el tiempo ambos actores se dejaron ver juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos que alimentaban aún más la esperanza de sus admiradores. Sus publicaciones en redes sociales, sus viajes juntos, sus gestos de complicidad, todo apuntaba a una relación consolidada. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo un laberinto de apariencias y realidades, y el mundo del espectáculo es particularmente proclive a los giros inesperados. Es aquí donde entra la sorprendente noticia que hoy nos ocupa. Se ha rumoreado con bastante fuerza, debo decir, que Kerem Bürsin podría enfrentarse a obstáculos significativos a la hora de casarse. Y la especulación más recurrente y por ende la más intrigante es si estos obstáculos están de alguna manera vinculados a su relación con Ander Zel o a la posibilidad de una relación futura. Debemos ser claros, no tenemos una confirmación oficial de estas afirmaciones. Gran parte de lo que rodea a esta noticia son especulaciones, comentarios de fuentes cercanas, y análisis de los movimientos de los actores en el ámbito público. Pero precisamente porque la fuente de estos rumores es tan consistente y ha sido ventilada por múltiples medios de comunicación de renombre en Turquía y en otras partes, no podemos simplemente ignorarla. Uno de los rumores más persistentes que ha circulado es que Kerem Bürsin podría estar legalmente impedido de casarse en este momento. Las razones citadas varían desde complicaciones legales relacionadas con divorcios anteriores, hasta, y esto es lo más impactante, acuerdos prenupciales o contractuales que podrían poner un freno a cualquier matrimonio futuro. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con Ander Zel? La conexión es en gran medida indirecta pero profundamente lógica desde la perspectiva del fan y del observador mediático. Si Kerem Bürsin hipotéticamente tuviera algún tipo de impedimento legal o contractual para casarse, esto, por supuesto, afectaría a cualquier relación sentimental que él mantuviera o pudiera mantener en el futuro, incluida, por supuesto, una hipotética relación seria con Ander Zel. Los fans, que han idealizado la unión de esta pareja desde hace tiempo, ven en esta noticia un verdadero obstáculo para verlos dar el siguiente paso. Otra línea de especulación, quizás más dramática, sugiere que este impedimento podría no ser algo del pasado, sino algo que podría surgir del presente. ¿Podría haber alguna cláusula contractual en sus proyectos actuales o futuros que les impida casarse mientras trabajan juntos o tienen acuerdos de exclusividad? Es una idea que suena a guión de telenovela, pero en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera a la ficción.
Los acuerdos de exclusividad son comunes en la industria, especialmente para actores de alto perfil, y a veces estos acuerdos pueden tener cláusulas restrictivas que afecten la vida personal de los artistas. También se ha barajado la posibilidad de que el impedimento sea de naturaleza familiar o personal, algo que Kerem Bürsin, por sus propios motivos, no desearía o no podría hacer público. Los actores, a pesar de ser figuras públicas, también tienen vidas privadas y decisiones que toman por razones que escapan al escrutinio público. Sin embargo, dado que la noticia ha salido a la luz y ha generado tanta expectación, es probable que haya algún indicio tangible detrás de estas afirmaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Muchas veces se magnifican situaciones, se sacan de contexto declaraciones o se inventan noticias para generar clics y mantener a la audiencia enganchada. Por eso debemos abordar esta información con un grado de cautela, sin darla por sentada al 100%, pero sin descartarla por completo, dado el eco que ha tenido. La reacción de los fans ante esta noticia ha sido, como era de esperar, una mezcla de sorpresa, decepción y, en algunos casos, incluso especulación sobre quién o qué podría estar detrás de este supuesto impedimento. Muchos han expresado su tristeza por la idea de que Kerem y Hande, a quienes ven como la pareja perfecta, no puedan avanzar en su relación en términos de matrimonio. Otros, más pragmáticos, entienden que la vida de los artistas es compleja y que las decisiones personales de Kerem Bürsin, si las hay, deben ser respetadas. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto un foco aún mayor en la vida personal de Kerem Bürsin y, por extensión, en su relación con Hande Erçel. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada entrevista será analizada bajo este nuevo prisma. ¿Habrá alguna declaración oficial de Kerem o Hande al respecto? ¿Se desvelarán algún día las razones detrás de este supuesto impedimento? Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de la especulación concreta sobre los motivos, lo impactante de esta noticia reside en el hecho de que se plantea la imposibilidad de un evento tan fundamental como el matrimonio para una figura pública tan relevante y a la vez tan querida. Nos hace reflexionar sobre cómo las decisiones, las circunstancias y las estructuras legales o contractuales pueden influir en la vida personal de personas que, desde fuera, parecen tenerlo todo. Además, este tipo de noticias nos recuerdan la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Por un lado, son figuras que construyen su carrera basándose en la exposición y en la conexión con su público. Por otro, son personas con sus propias vidas, sus propios conflictos y sus propias decisiones. Cuando un rumor como este irrumpe, se produce una invasión de esa esfera privada que, aunque fascinante para muchos, puede ser intrusiva para los protagonistas. Pensando en el futuro, si esta situación se confirmara y Kerem Bürsin efectivamente tuviera un impedimento para casarse, esto inevitablemente cambiaría la dinámica de su relación con Hande Erçel, si es que mantienen una relación seria. La posibilidad de un matrimonio es, para muchas parejas, el siguiente paso natural en la consolidación de su amor y su proyecto de vida. Si esa opción está, de alguna manera, vetada, entonces la relación tendría que adaptarse a nuevas realidades y redefinir sus objetivos a largo plazo. Y ahí radica la sorpresa, ¿no? La sorpresa no es solo la noticia en sí, sino las implicaciones que podría tener. Nos preguntamos qué tipo de obstáculos podrían ser tan insuperables como para impedir el matrimonio. ¿Son obstáculos legales, como un divorcio no resuelto o problemas con herencias? ¿Son obstáculos contractuales, como cláusulas de exclusividad que impidan compromisos personales? ¿O son obstáculos personales, decisiones íntimas que él ha tomado y que le impiden dar ese paso? Lo que sí es seguro es que esta noticia ha servido para reavivar el interés en la vida sentimental de Kerem Bürsin y por ende en la de Hande Erçel. Sus seguidores están ansiosos por saber más, por entender qué está sucediendo realmente. Y nosotros, desde este canal, nos comprometemos a mantenerlos informados de cualquier desarrollo importante que surja. Para ir cerrando este fascinante tema, hemos explorado la sorprendente noticia de que Kerem Bürsin podría enfrentar impedimentos para casarse, un rumor que ha generado un gran revuelo, especialmente por su conexión implícita con Hande Erçel, con quien ha mantenido una relación muy mediática y querida por el público. Hemos analizado las diversas especulaciones que rodean esta afirmación, desde posibles complicaciones legales hasta cláusulas contractuales, y hemos reflexionado sobre cómo estas circunstancias pueden afectar la vida personal de las figuras públicas. Es crucial recordar que a día de hoy, la información se basa en rumores y especulaciones, y debemos esperar a confirmaciones oficiales para tener una imagen completa.
En definitiva, la vida de las celebridades siempre nos ofrece material para el debate y la curiosidad. Y esta noticia sobre Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo un solo rumor puede encender la imaginación de miles de personas y generar un sinfín de preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué tipo de impedimento creen que podría tener Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades. Hasta la próxima.